¿Qué es el comercio internacional? Este tema habla sobre el movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Dentro de este tema resaltan dos términos muy importantes, como son las importaciones y las exportaciones. ¿De qué trata esta teoría? Esta teoría, que fue formulada por Heckscher y Olin, trata de explicar el origen de la ventaja comparativa considerando dos términos muy importantes como la abundancia y la intensidad. La abundancia de los factores productivos y la intensidad en el uso de dichos factores. El modelo de Heckscher-Ohlin fue desarrollado por dos autores suizos, Elie Heckscher y Bertil Ohlin, en el año de 1977. Establecen dos postulados: dotación en un tipo de factor productivo e intensidad de la utilización del factor. El modelo Heckscher-Ohlin demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de factores de producción y la tecnología. La fuente de esta ventaja comparativa se basa en la interacción entre la abundancia y la intensidad con la cual son explotados esos recursos. En otras palabras, el modelo predice que si un país tiene abundancia relativa de un factor, ya sea trabajo o capital, tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieren una mayor cantidad de ese factor. Es decir, que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. La teoría de Heckscher-Ohlin se basa en los siguientes supuestos. Hay dos países, dos mercancías y dos factores de producción, trabajo y capital. Ambas mercancías se producen con rendimientos constantes a escala en ambas naciones. Hay competencia perfecta en los mercados. Existe movilidad perfecta de los factores dentro de cada nación. Hay libre flujo del comercio internacional. Esto quiere decir que no hay costo de transporte ni aranceles. Y todos los recursos se emplean por completo en ambos países. La teoría de Heckscher-Ohlin usualmente se presenta en forma de dos teoremas. El primer teorema de Heckscher-Ohlin trata y predice el patrón del comercio. El segundo teorema habla sobre la igualación en los precios de los factores y el efecto del comercio internacional sobre el precio de los factores. El teorema de Heckscher-Ohlin nos dice que un país exportará la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo del factor relativamente escaso y costoso. En otras palabras, el país relativamente rico en trabajo exporta mercancía relativamente intensiva en trabajo e importará la mercancía relativamente intensiva en capital. El teorema de igualación de los precios de los factores, o también conocido teorema de Heckscher-Ohlin-Samuelson, debido a que Samuelson, Premio Nobel de Economía en el año de 1976, fue quien comprobó rigurosamente este teorema. Nos dice que el comercio internacional da lugar a la igualación en las remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos. La igualación absoluta de los precios de los factores se da en el libre comercio, que iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como también la tasa real de interés para el mismo tipo de capital en los dos países. Es así como se busca el equilibrio por medio de la equiparación de los precios. Finalmente, se tiene que debe existir abundancia de un factor y debe ser intensificado. Se debe cubrir el mercado local y los excedentes se deberán exportar. Este modelo o teorema fue creado por Elie Heckscher y Bertil Ohlin, quienes fueron dos suecos economistas que en el año 1919
y en el año 1933 crearon este teorema. Lo decidieron llamar por sus dos principales apellidos. Es por eso que hoy en día se conoce como el teorema o el modelo de Hecher-Ohlin. Este modelo trata de explicar el origen de las ventajas comparativas y dentro de este modelo se habla mucho sobre la abundancia y la intensidad. Este modelo también habla sobre los supuestos. Por ejemplo, se dice que es un teorema 2 por 2 por 2, o sea que se usan dos países, dos bienes y dos factores de producción, como lo vimos en el anterior ejemplo. Otro supuesto es que existe competencia perfecta entre estos factores productivos y también entre estos países. El tercer supuesto es que no existe movilidad de factores, como por ejemplo no se puede mover un factor capital hacia otro país, sino que ese país se queda en el país que se está usando en mayor cantidad. El cuarto supuesto sería que la calidad de los factores es igual, tanto en un país como en otro país no va a haber diferencia entre la calidad de estos factores de producción. El quinto supuesto es que es posible cuantificar las cantidades de los factores, ya sea en el país A o en el país B, se debe o se puede cuantificar las cantidades de qué factores de producción están usando para la producción de uno u otro producto. Y el sexto supuesto es sobre que las técnicas de producción son idénticas. Intensidad de factores productivos. Cuando nos referimos a este tema, tratamos de entender la evaluación de la intensidad en los factores de producción, o más bien dicho, la proporción de un factor respecto a otro, y poder entender de cierta manera la relación de su comportamiento. Desde este aspecto, nosotros entenderemos la proporción del trabajo asignada sobre la unidad de capital asignado en la producción de cada bien, donde se denotan dos bienes, el bien X y el bien Y dos factores, como lo son el trabajo y el capital. Para el bien X podemos denotar que en el trabajo se corresponden a 12 unidades de producción y en capital a 4. Igualmente para el bien Y en trabajo evaluamos 16 unidades de producción y un capital de 8. Cuando tenemos la intensidad de trabajo para evaluar tanto en el bien X como en el bien Y, podemos decir lo siguiente, que la intensidad en cuanto al trabajo para el bien X es igual a la división entre 12 y 4, que nos da como resultado 3. Y para el bien Y sería igual de 16 entre 8, obteniendo el número 2. Entendiendo que 3 nos presenta una mayor intensidad, podemos decir que para el bien X el factor trabajo es más intensivo. Por otro lado, también evaluaremos en cuanto al capital. La intensidad para el capital cuando tiene relación al bien X será igual a 4 entre 12, dando como resultado 0.3. La intensidad de capital para el bien Y será igual a 8 entre 16 en 0.5. Cuando relacionamos estos dos valores, podemos entender que el bien Y es intensivo en el factor capital. Abundancia de factores productivos. La abundancia puede evaluarse en abundancia física, donde un país es más abundante en factor productivo cuando hay una mayor dotación de un factor en relación a la unidad del otro factor en otro país. Desde esta perspectiva vamos a evaluar el trabajo, el capital en dos países, el país A y el país B. El trabajo para el país A puede ser evaluado en 20 y para el país B en 10. Del mismo modo, el capital para el país A es de 10 y para el país B de 10. De esta forma se podrán sacar relaciones en cuanto al trabajo versus el capital.
La primera relación que podemos determinar es en cuanto al país A, donde la relación trabajo versus capital nos genera 20 sobre 10. Al generar esta división podemos denotar a 2. La relación entre trabajo versus capital en el país B es de 10 entre 10, generando a 1. Cuando nosotros comparamos estos valores y analizamos, podemos concluir que hay mayor abundancia de factor trabajo en el país A y por consiguiente podremos decir que hay mayor abundancia del factor capital en el país B. Ahora bien, cuando hablamos de abundancia económica, decimos que en un país es más abundante en factor productivo en relación a otro, cuando en sus estados de equilibrio autártico, un factor es relativamente más barato en dicho país. Para poder entender este método es necesario evaluar el trabajo y el capital en relación a dos países, como el país A y el país B. Ahora bien, el trabajo será evaluado en el país A para 10 y para el país B en 20. De la misma manera, el capital será evaluado para el país A en 20 y para el país B en 20. Esto nos genera dos relaciones donde podemos evaluar el trabajo versus el capital. La primera relación para el país A sería de 10 entre 10, generando a 1. La relación T versus K en el país B sería de 20 entre 10, generando 2. Al analizar estos datos podemos concluir que el factor trabajo en el país A es más barato que en B, por ende es más abundante en A. Y por otra parte podemos decir que el factor capital es más barato en el país B que en A, por ende es más abundante en el país B. Ahora bien que hemos conocido cómo se desarrolla este modelo, entendiendo un poco sus conceptos y sus definiciones y por consiguiente algunos ejercicios prácticos, entenderemos su muestra gráfica para el modelo de Hetzscher-Ohlin. Para ello tomaremos dos países, el país A y el país B, dos bienes X y Y dos factores del trabajo y el capital. Podemos decir entonces que para el país A, la abundancia que presenta es en cuanto al factor trabajo y produce bien X intensivo en dicho factor. Por otra parte, el país B es el cual tiene abundancia en el capital y produce ese bien Y que es intensivo en dicho factor. Desde esta perspectiva podemos decir que el país A posee una ventaja comparativa en cuanto al país B, pues este país posee abundancia en el factor trabajo y lo hace denotar y destacar en la generación del bien X. Por otro lado, el país B posee una ventaja comparativa en la abundancia del capital y la producción del bien Y, haciéndolo de gran intensidad y competencia en comparación al país A. Teniendo en cuenta los factores, los países y el tipo de bien que se genere en cada uno de ellos, podemos denotar el siguiente gráfico que explica el comportamiento que según Hetzscher y Ohlin tienen estos factores de producción. Podemos entender que para el país A podemos denotar el punto A sub A, donde genera el óptimo de consumo sin comercio país A. Por ello podemos decir que para el país A existe mayor producción de bien X con mayor cantidad de incorporación de trabajo, generando la frontera de posibilidades de dicho país. Por otro lado, podemos mirar al país B, donde A sub A óptimo de consumo sin comercio internacional al país B, generando la frontera de posibilidades para dicho país y mostrando y demostrando que con mayor producción de bien Y, el país A presentará mayor cantidad incorporada en el factor capital. Es importante destacar el papel de estos países en cuanto a un ejercicio más práctico como el de México y Colombia. México y Colombia son países que poseen similitudes en cuanto a la producción, pero muchas veces poseen comparativamente ventajas en cuanto a la producción de un bien o servicio. En este caso, México es reconocido en el mundo por la producción del ají y Colombia por la del café. México posee una ventaja en cuanto a su factor de capital, ya que posee mayor abundancia en él. Por otra parte, Colombia posee abundancia en el sector del trabajo, haciéndolo tener una ventaja comparativa en relación a México. Ahora bien, tomando un ejemplo con dos países, en este caso Colombia y Estados Unidos,
dos bienes que son café y computadoras y dos factores, trabajo y capital. En este sentido, vamos a observar que Colombia, al tener una ventaja desde el punto de vista de dotación de trabajo, producirá mayores cantidades de café por la utilización intensiva de este factor dentro de la producción de ese bien. Por ello, tiene una ventaja comparativa en relación a Estados Unidos en esa producción. Por otra parte, Estados Unidos, al ser mejor dotado en capital, hará mayor producción de computadoras y, por ende, tratará de tener mayor asignación de ese recurso capital en la producción de ese tipo de bien, sacando una ventaja comparativa en relación a Colombia en la producción de computadoras. Entonces, para Colombia hay abundancia de trabajo, hay uso intensivo del factor trabajo, tiene ventaja comparativa en cuanto al café, la relación trabajo-capital es mayor, el trabajo es más barato, exporta café y la producción de café es a menor costo. En cuanto a Estados Unidos, tenemos que la abundancia es del factor capital, hay uso intensivo del factor capital, hay ventaja comparativa en las computadoras, la relación capital-trabajo es mayor, el capital es más barato, exporta computadoras y la producción de computadoras es a menor costo. Siguiendo el ejemplo, en esta diapositiva miramos la manera de cómo Estados Unidos está dotado de trabajo y capital. En este caso, de trabajo tiene 200 unidades versus capital 800 unidades. Y también miramos la manera de cómo asigna trabajo y capital para la producción de computadoras y café. Como podemos ver, Estados Unidos para realizar computadoras utiliza 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Y para la producción de café utiliza 10 unidades de trabajo y 4 de capital. Entonces, si hacemos relación de capital versus trabajo en Estados Unidos corresponde a 2, la relación trabajo versus capital corresponde a 0,25, lo cual nos comprueba que este país está mejor dotado de capital. En cuanto a la intensidad del uso del factor capital, para las computadoras es igual a 2 y para el café corresponde a 0,4, de manera que utiliza mejor la intensidad del uso del factor capital en la producción de computadoras. En ese sentido, la producción de computadoras corresponde a 67 unidades y la producción de café en Estados Unidos corresponde a 20 unidades. Ahora vamos a ver los datos correspondientes a Colombia. La cantidad disponible de trabajo corresponde a 600 y la cantidad disponible de capital corresponde a 300. Entonces, Colombia para la producción de computadoras utiliza 6 unidades de trabajo y 12 de capital. Para la producción de café usa 10 unidades de trabajo y 4 unidades de capital. En cuanto a la relación capital versus trabajo en Colombia es igual a 0,5 y la relación trabajo versus capital es igual a 2, lo cual nos comprueba que este país está mejor dotado de trabajo. En cuanto a la intensidad del uso del factor trabajo en Colombia para las computadoras es igual a 0,5 y la intensidad del uso factor trabajo en Colombia correspondiente al café es de 2,5, de manera que utiliza mejor la intensidad del uso del factor trabajo en la producción del café, con lo cual tendrá ventaja comparativa con respecto a Estados Unidos. Entonces, la producción de computadoras en Colombia corresponde a 25 unidades y la producción de café corresponde a 60 unidades. Bueno, en esta diapositiva encontramos la gráfica de la frontera de posibilidades de producción para Colombia y Estados Unidos con sus datos correspondientes. Aquí miramos exactamente la manera de cómo quedan graficadas las fronteras de posibilidades de producción tanto de Colombia como de Estados Unidos. En conclusión, si miramos la frontera de posibilidades de producción de Colombia, que en este caso sería la gráfica verde, encontramos un sesgo dirigido hacia el café, y en el caso de Estados Unidos, el sesgo va dirigido hacia la parte de computadoras. Según el modelo, esto sucede de acuerdo a la intensidad en la manera de cómo utiliza el factor productivo en relación a la dotación. Entonces dará a entender de cómo se especializa en un producto en especial. Finalmente, en el caso de Colombia, como tiene una mayor dotación de trabajo y utiliza el trabajo de manera intensiva en la producción del café, produce más café que computadoras, lo cual llevará a la exportación de café. Además, entenderemos que al tener mayor cantidad de dotación de trabajo, el trabajo sería más barato dentro de nuestro país que en Estados Unidos.
y el capital sería más costoso en nuestro país que en Estados Unidos.